Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas y todos invitados para el estudio bíblico con el libro Romanos. Sí, hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pasando bien un día más, ¿verdad? Con la bendición y disfrutando, ¿verdad? La vida abundante en Cristo, ¿sí? Si la semana pasada, si compartimos el tiempo importante con el seminario bíblico. Si mucha gente nueva se acercaron a la palabra, escuchándola y fueron renacidas ya. Varias verdades más nuevas. Estoy escuchando el testimonio de diferentes personas con su convicción de su renacimiento. Sí, hoy también, y espero que todos puedan venir, ¿verdad?, a tiempo a compartir este momento tan importante. Sí, entonces, esta noche también orando, vamos a iniciar con el estudio bíblico Romanos y la parte más importante, 12 salvaciones con diferentes sentidos. Sí, sobre este tema vamos a compartir. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Y bendiga, Señor, y fortalezca día con fe a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente para que puedan estar bien preparados para llevar una vida santa y limpia, justa, ante la presencia de Dios, Señor, y llevando muchos frutos con el Evangelio de Cristo, para que el Señor, muchas, pero muchas almas, quienes están alrededor de nosotros, conociendo esta verdad, que puedan participar de esta bendición tan grande con la cual disfrutamos en Cristo día con día. Bendiga, Señor, a todos nuestros nuevos hermanos y hermanas que fueron salvos, renacidos, con el estudio, no con el seminario bíblico que tuvimos la semana pasada, para que puedan congregarse a la iglesia renacida, para que estén bien creciendo y preparándose para llevar más profundamente con la iglesia también, Señor. Y algunos no han estado todavía seguros con su salvación. Bendígalos para que puedan llegar a tiempo, entender y final creer el evangelio poderoso de la salvación, para que puedan disfrutar la libertad y la vida con gran sentido y valor ante la presencia de Dios, Señor. Hoy aquí estamos reunidos para profundizar con el tema de 12 salvaciones con diferentes sentidos. Señor, que nos revele su sabiduría para que podamos llegar a distinguir y comprender bien cada mensaje de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por todo. Si está alguno por llegar a conectarse con el estudio bíblico Romanos, y ayúdalo para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos compartiendo esta bendición. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en su mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar hoy el libro Romanos, capítulo 10, verso 8 hasta 13, sería el libro Romanos, capítulo 10, versículo 8 hasta 13. Si yo leo. El libro Romanos, capítulo 10, verso 8, si yo leo. Más que dices, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y en creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él
creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, hasta aquí. Sí, esa parte, ¿verdad? Donde recién leímos y una parte, está mucha gente confusa, realmente, ¿verdad? Sí, y a nivel de la salvación, por eso hoy yo puse el nombre de título del estudio bíblico Romanos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Y 12 salvaciones con sentidos diferentes, ¿verdad? En la Biblia, si realmente se usa, ¿verdad? Ese vocabulario salvación, pero sentido diferente. Cada vez que dice la salvación no habla de misma cosa, con el mismo vocabulario salvación, pero su sentido muy diferente. Cuando uno llega a confundir en este punto, pueden caer una confusión muy grave, muy problemática, también puede ser, ¿verdad? Porque la Biblia no está hablando con el vocabulario con respecto a la salvación, que es el perdón del pecado, sino salvación de vida cotidiana para mantener una vida santa, justa, limpia. Y también hasta, ¿verdad? El rapto de la iglesia. Conoce muy bien, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de cada justo renacido será convertido en el cuerpo glorioso como el de Cristo. Esta situación también, ¿verdad? Se nombra como redención o salvación, salvación del cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, aunque sea el de los salvos, justos, renacidos, sellado del Espíritu Santo, aún todavía es terrenal y animal y también, ¿verdad? Como carnal todavía, inconverso, ¿verdad? Hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino para nuestro perdón eterno, para que podamos llegar a ser libres del pecado y limpio de todos los pecados y liberada de la conciencia, ¿verdad? La conciencia de la culpabilidad y condenación, para que uno pueda estar sellado con el Espíritu Santo. Esta situación se llama el renacimiento o la salvación de los pecados. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo vino hace 12,000 años para salvar al mundo, a quien ama grandemente, para salvar con su sangre, ¿verdad? Para el mundo entero. Así que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo viene cancelación por todo nuestro pecado una vez para siempre. Por eso por la fe en el evangelio de la salvación hecha de nuestro Señor Jesucristo por fe, uno puede llegar a ser salvo, uno puede llegar a ser justificado para que uno sea también sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues esta salvación es el perdón del pecado, ¿verdad? El perdón del pecado. Siendo ya perdonado del pecado, liberado del pecado por la verdad, por el evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, ¿verdad? Así que el evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Y realmente nos trae la libertad, el perdón del pecado, para que uno final, por fe, sea sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, esta salvación es el perdón del pecado, liberado del pecado, limpiado de todos los pecados, hasta que uno pueda llegar a ser sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, siendo perdonado de todos los pecados, sellado con el Espíritu Santo, esta situación se llama el renacimiento, como la condición para poder entrar al reino de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, verso 3, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer del agua y del Espíritu, no,
Dice primero, verso 3, ¿verdad? De cierto te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver en el reino de Dios. Y luego, verso 5 dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer del agua, esa agua no es agua potable, ni piscina, ni el río, ni el mar, para bautizo de hoy en día que practican, ¿verdad? Realmente este bautizo significa, ¿verdad? Este agua significa agua viva, bautizado en el Espíritu Santo, con la palabra de verdad que es el Evangelio de nuestra salvación, para el lavamiento de nuestra conciencia de toda culpabilidad y pecado, para que uno sea limpio, libre del pecado y sea sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo será sellado del Espíritu Santo? El Espíritu Santo entra en el corazón, que está ya abierto, limpio, libre del pecado. El Espíritu Santo entra en el corazón, que ya está perdonado de todos los pecados. Entonces el Espíritu Santo y sellado con un cristiano limpio, libre del pecado, perdonado de todos sus pecados por la fe, anda toda la vida hasta el reino eterno, ¿verdad? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, siendo cristiano ya salvo, sellado del Espíritu Santo, el cual es el mismo Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Por eso por el Espíritu Santo, Dios mora en el corazón de cada justo, liberado del pecado, perdonado de todos los pecados, ¿verdad? Entonces luego viene en la vida de justo, llevar una vida con victoria, con triunfo, ¿verdad? Sin hundirse en el mundo, sin pecar como antes. Ahí viene conversión verdadera, una vida limpia, sana, santa, se viene, ¿verdad? Para buen testimonio, alabanza para nuestro Dios. Y mientras uno llevando una vida con victoria, con triunfo, final cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, será arrebatado hasta transformación del cuerpo. Pues este cuerpo, sí también, ¿verdad? Transformación del cuerpo suena como la salvación o redención de nuestro cuerpo. Pues usando mismo vocabulario salvación y habla de diferente dimensión, de verdad, crecimiento de uno. Por eso nosotros podemos ver, ¿verdad? En la Biblia, San Marcos capítulo 4, versículo San Marcos capítulo 4, verso 28 dice así, ¿verdad? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Pues aquí están hablando, ¿verdad? Tres niveles de crecimiento del el trigo que cae, ¿verdad? Uno trigo, grano de trigo cae y nace como hierba, eso es brote, ¿verdad? Pasando etapa de brote crece como espiga, pasando espiga aún todavía sin fruto, pasando más tiempo, antes del tiempo de la siega se llena, ¿verdad? Grano en la espiga. Así como una semilla del o grano del trigo cae, ¿verdad? Y se brota, y tres etapas, ¿verdad? Se menciona. Primero hierba, después espiga, luego viene mucho fruto en la espiga. Por eso cuando uno recibe la salvación, ¿verdad? Siendo perdonado del pecado, de todos los pecados, sellado con el Espíritu Santo con vida, esto se compararía con etapa de hierba, etapa de brote. Entonces uno, ¿verdad? Ya con vida crece, no se marchita, no se, ¿cómo se llama? Se seca, sino absorbiendo agua y aire y el sol, ¿verdad? Y vence y vence y vence, al final se crece como espiga verde, ¿verdad? Aún puede ser que no tenga fruto, pero mientras que crece espiga final, etapa de siega lleva muchos frutos en ella, ¿verdad? Así, ¿verdad? Nuestra salvación se divide por tres etapas. Primero, el renacimiento, el perdón del pecado para el sellamiento del Espíritu Santo como hierba. Y segunda etapa, etapa de espiga, ¿verdad? Siendo cristiano sellado del Espíritu Santo, siendo justo renacido,
quien ya está preparado para entrar al reino de Dios, uno crece y crece y crece, llevando una vida limpia, sana, justa y llevando, ¿verdad?, testimonio de victoria y triunfo y llevando una vida, ¿verdad?, aceptable y buena ante los ojos de Dios. Final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cada cristiano que lleva una vida aceptable y santa y justa, final se transforma hasta su cuerpo, el cuerpo glorioso, el cuerpo converso como el de Cristo. Pues aquí, como dice San Marcos capítulo 4, verso 28, ¿verdad? 3 etapas de crecimiento de él, ¿verdad? Trigo sembrado en la tierra fértil. Así en esa forma, ¿verdad? Y nuestra salvación se mencionaría. Por eso, primer paso antes de crecimiento, ¿verdad? Antes de llevar frutos, ¿verdad? Antes de conversión total hasta el cuerpo, primer paso es el perdón del pecado, que es la primera etapa de la salvación, por la cual Cristo vino hace 2000 años y murió en la cruz. Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, con el fin de salvar al mundo vino, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos su vida a nosotros, para que nosotros seamos salvos, limpios, perdonados de todos los pecados. La paga del pecado es la muerte, ¿eh? Así que sin cancelación del pecado no viene libertad verdadera, no viene la salvación verdadera, que es el perdón del pecado. ¿Cuál es hoy en día, verdad? Gran peligro y confusión para mucha gente que son creyentes. Día con día pide perdón porque peca. Aunque peca todos los días, pide perdón. Entonces uno busca, ¿verdad?, su salvación, su perdón por pedir perdón, confesando sus pecados y serán salvos, serán perdonados. Así creen. Está súper equivocado. Y también hoy en día, ¿verdad?, mucha gente practica oración de fe. Haciendo oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador, dice, ¿eh? Está perdido también. No por la petición, oración, confesión, y por bautizo, ninguna obra mínima viene en la salvación, que es el perdón del pecado. Así que el perdón del pecado no es ni confesión, petición, oración, ni bautizo, ni decisión. El perdón del pecado viene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces uno, oyendo primero esa buena noticia hecha por la sangre de Cristo hasta perdonarnos una vez para siempre de todo nuestro pecado, ¿verdad? Uno oyendo y creyendo. Por la fe ocurre la salvación. Eso es absolutamente gratuitamente, dice, ¿verdad? Y por la gracia, porque uno no cancela nada, no hace nada. Porque Cristo hizo todo una vez para siempre para nuestro perdón de pecados. Una vez para siempre. Entonces, uno no hace nada. Por eso, por la gracia soy salvo. Así dice, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, hablando de nuestra salvación, dice así, ¿verdad? El libro de Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, así dice. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Sois salvos por su petición, oración, confesión, por aceptación, oración de fe, por su bautizo, por su cambio de vida. No dice, ¿eh? Por gracia, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Fe siempre debe tener su objeto en qué creen. ¿En qué creen? En el Evangelio. ¿En qué tener fe? En el Evangelio del perdón del pecado, ¿verdad? Eso, por la sangre de Cristo. Porque Cristo derramó su sangre para cancelación de todo nuestro pecado que Él quitó, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y final Él canceló con su muerte en la cruz y se resucitó, venciendo la muerte, ¿verdad? Para confirmación de nuestro perdón eterno hecho ya por su sangre. ¿Cuántas veces Cristo fue bautizado? Ya obviamente nosotros ya sabemos muy bien.
Cristo, ¿verdad? Cuando tenía 30 años, según su edad en la carne, en la cual Cristo ya nace, por medio de Juan el Bautista, declarado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que se ocurrió en el río Jordán. Como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo, declarado por Juan el Bautista en el río Jordán, donde había de ser bautizado Cristo como el Cordero de Dios. ¿Qué función? Que quite el pecado del mundo, dice, ¿verdad? Por eso, el agua en el cual Cristo fue zambullado o bautizado por medio de Juan el Bautista significa el castigo y la muerte. Así que el mundo entero fue sumergido y cubierto en agua, que fue el castigo de Jehová, ¿verdad? ¿Con qué Dios castigo? Matando a todos los hombres y animales que estaban en la tierra, con el agua. Cristo fue zambullado en agua. Eso sí significa que Cristo, ¿verdad? Y realmente ya zambullarse en agua, Cristo decide morir por causa del Cordero de Dios que carga, el quita el pecado del mundo, según la palabra tal como dice Isaías capítulo 53, verso 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Verso 6 explica, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas, sin embargo, Jehová, Padre Dios, Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Por lo cual Cristo, ¿verdad? Bautizado y testificado y declarado por el Juan el Bautista, el profeta, quien es el más grande entre todos los que nacen de mujeres, de mujer, ¿verdad? Eres el primer persona, así el representante del mundo entero que nace, ¿verdad? De mujer. Por eso, por el Juan el Bautista, el pecado del mundo, ¿verdad? A Cristo Jesús. Por su bautismo en el cual Cristo fue zambullado y con obediencia y sujeción al Padre Dios absolutamente el pecado del mundo por la decisión del Padre Dios y la obediencia de Cristo en el cuerpo de Cristo fue puesto, cargado el pecado del mundo entero. Por lo cual Cristo ya inevitablemente tiene que ir al matadero para cancelación del pecado del mundo con su propia muerte, ¿verdad? Con obediencia, sujeción al Padre. Sí, obviamente Cristo quitó el pecado del mundo como el Cordero de Dios, pero Él tiene otra misión, llegar a Monte Calvario para ser bañado en su propia sangre. Eso se llama segundo bautismo, en que Cristo fue bautizado, del cual Cristo ya dijo, San Lucas capítulo 12, verso 50. Hablando con su discípulo, Cristo dice, ¿verdad? Yo tengo un bautismo en que tengo que ser bautizado hasta que se cumpla. Como me angustio, así dice. Así que nuestro Señor Jesucristo estaba bien angustiado, ¿verdad? Por el bautismo en que él había sido bautizado en su propia sangre. Primer bautismo fue en agua del río Jordán, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora como el Cordero de Dios, cargado del pecado del mundo, ocupa cancelación con su propia sangre, bañado en su sangre. Por eso, final Cristo murió en la cruz, aunque él oró 3 veces en el monte Getsemaní ante el Padre Todopoderoso, diciendo, Padre, todo es posible para ti. Si tú puedes, si quieres que me pases esta copa, la copa de la ira de Dios sobre él, pero hágase tu voluntad. Así 3 veces Cristo oró al Padre, el Padre nunca responde quitando esa carga que es el pecado para que él no se muera jamás. Cristo ya cargó el pecado del mundo está puesto en él, entonces eres el único que puede cancelar la paga del pecado del mundo. Por eso el Padre más bien exigió a Cristo que muriera en la cruz. El Padre, ante el Padre, ¿verdad? Cristo con su sujeción, obediencia perfecta. Y final decide ir
entregado por Judas Iscariote, ¿verdad? Por medio de la mano de romanos, soldados romanos y Poncio Pilato. A la crucificación, final Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, bañado en su sangre, bautizado en su sangre. Cristo canceló la paga del pecado del mundo entero. Por lo cual, ¿verdad? Nuestro perdón fue cumplido. Nuestra salvación de todo nuestro pecado fue cumplida. Por eso Cristo en la cruz dice, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo entero ya fue cancelado una vez para siempre. Por eso ya fue consumado el pecado del mundo entero por la muerte y por el derramamiento de la sangre nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí viene ya el cumplimiento de nuestra salvación. Esta salvación que es el perdón del pecado para todos nuestros pecados que sean perdonados, ¿verdad? Para esto Cristo murió, para salvación de nuestros pecados y para que se cumpla el perdón del pecado de todos nosotros por su sangre. Y final, nosotros la obtenemos esta salvación, el perdón eterno, hecho por la sangre de Cristo, por la fe. Por eso la fe significa recibir, ¿verdad? Recibir es cosa espiritual. Para recibir comida, ¿verdad? Uno debería masticar, metiendo, ¿verdad? Un cucharada de comida en su boca, masticando y traga. Así usted puede recibir comida en su estómago, en su cuerpo. O puede recibir el oxígeno respirando, ¿verdad? Respirando aire en su pulmón, guarda. Y final, oxígeno se absorbe en los pulmones, ¿verdad? Se gira por sangre para alimentar a todas las células del cuerpo. Y entonces agua, ¿cómo usted puede recibir en su cuerpo? Tomándola, ¿verdad? Tragándola. Entonces pueden tomar agua como suya. ¿Cómo nosotros podemos recibir el perdón hecho por la sangre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo? Creyendo en el evangelio de nuestro perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, por creer en el evangelio. Por eso es importante creer bien, correctamente en el evangelio verdadero. Si no creen otra doctrina, esa doctrina entra en su corazón y final, en el lugar de dar vida y, mejor dicho, ¿verdad? Le va a dar, ¿verdad? Confusión y viene una situación muy peligrosa, ¿verdad? Y por eso la Biblia está hablando el evangelio que es el perdón del pecado y la salvación que es, ¿verdad? El perdón para todo nuestro pecado, por todo nuestro pecado. Vamos a ver un poco el libro San Lucas capítulo 1. El libro San Lucas capítulo 1, versículo 76 y 77, si yo leo. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, así. Hablando aquí, ¿verdad? Sobre el Juan el Bautista, él, ¿verdad? Para presentar al Señor Jesucristo, quien viene como el Cordero de Dios para salvar al mundo entero, ¿verdad? Por eso para dar, dice verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Por eso, primera salvación es el perdón de todos los pecados. Ahí está, ¿verdad? El motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso San Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa salvación de la cual se menciona que Cristo iba a dar, ¿verdad? Para el pueblo, para el mundo entero, es el perdón del pecado. ¿Sí?
Y también, ¿verdad? Y Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta redención que es perdón del pecado, de todos los pecados, una vez para siempre, cumpliendo este perdón eterno ya, cancelación del pecado una vez para siempre por su sangre, Cristo entró en el lugar santísimo para llevar su sangre y testificar ante el Padre también, ¿verdad? Que no cobre más al mundo, porque ya está cancelado el pecado del mundo entero por la sangre de Cristo. Por eso el Padre, viendo esa sangre de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, el que vino hace 2000 años, eres el mismo, el Cordero de Dios, y él también sumo sacerdote, ¿verdad? No según sacerdocio arónico, sino según sacerdocio de Melquisedec, como dice Hebreo capítulo 7, ¿verdad? El de rey de Salem, el de rey del paz, el cual encontró con Abraham después de haber vencido a Abraham contra sus enemigos, ¿verdad? Salvando a su sobrino Lot de la mano de esos reyes que derrotaron ciudad Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esa época. Por eso esa victoria era por Dios. Por eso final, Abraham diezmó al rey de Salem, el rey de la paz, el Melquisedec, el sacerdote, ¿verdad? Diferente al sacerdocio arónico. Eres el puro aparte, sin padre, sin madre, ¿verdad? Y sin genealogía. Eres el mismo Dios, el mismo Jesucristo. Por eso Abraham encontró con el Melquisedec, quien es su sacerdote eterno. Así que Cristo vino hace 2000 años, según sacerdocio de Melquisedec, para llevar su sangre, debe haber cancelado por todo nuestro pecado para perdón de todo nuestro pecado una vez para siempre. Cristo llevó su sangre ante el Padre y el Padre, ¿verdad? Viendo esa sangre hecha o derramada por Cristo, de Cristo Jesús, ¿verdad? El Padre ya dice, Hebreo capítulo 10, versículos 17 y 18, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues ahí están hablando del perdón eterno hecho ya por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso constantemente, hablando en la Biblia, ¿verdad? A nivel de la salvación, el primer paso de la salvación como hierba, como dice San Marcos capítulo 4, verso 26, es el perdón de los pecados, perdón eterno de los pecados. Siendo perdonado por todos sus pecados, uno está libre del pecado, su conciencia está limpia, libre del pecado, así que está abierta, sin condenación, sin culpabilidad. Está abierto el corazón de uno. En el corazón abierto, el Espíritu Santo puede entrar y sellar. Esta situación se llama el sellamiento del Espíritu Santo, o bautizo, o bautizado en el Espíritu Santo. Como el día 20 de Pentecostés, ¿verdad? Entre 120 justos que estaba dentro del aposento de Marco en Jerusalén. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿A quién cayó? A los que son perdonados de todos sus pecados por la fe. El Espíritu Santo cayendo sobre ellos y empieza a caminar con ellos como Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Cristo se presenta primero Jesús, Salvador, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego Cristo se presenta como Emmanuel, Dios con nosotros. Está hablando del Espíritu Santo, quien iba a venir en el día 20 de Pentecostés sobre los perdonados de todos sus pecados por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí, en esta área, nunca se mete oración, petición, confesión y bautizo. Ninguna mínima obra, solo la fe en el evangelio de la sangre de Cristo. Esto es la salvación, ¿verdad? Que conecta con el Espíritu Santo. Entonces, muy bien, ¿verdad? Un verso tal como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta.
entraré a él, cenaré con él conmigo, dice. Están hablando, ¿verdad? El perdón del pecado y el sellamiento del Espíritu Santo. Eso también, primer nivel de la salvación, como hierba, ¿verdad? Y el perdón del pecado. ¿Cómo uno será perdonado de sus pecados? Oyendo el evangelio y creyendo. Por eso estoy, dice, heme aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Cuál es? ¿Qué es la voz? La voz de Cristo, que es el evangelio, la palabra de nuestra salvación. Como dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Eso es mi voz, que menciona Apocalipsis capítulo 3, verso 20. ¿Y qué? Luego, habiendo creído en él, dice, habiendo creído en él. Uno oye primero y cree en él, en Cristo, en el evangelio de Cristo. ¿Qué viene? Libertad. Conoceréis la verdad os hará libre. San Juan 8, verso 32 dice, ¿qué es la verdad? La palabra que menciona de la salvación, del perdón eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la verdad que es el evangelio de nuestra salvación, oyéndola y creyéndola. Y viene el resultado, perdón del pecado, liberación de los pecados, el corazón queda limpio. Así que la puerta está abierta. En el corazón abierto, liberado de todos los pecados, el Espíritu Santo aterriza, entra. Esto se llama el sellamiento del Espíritu Santo. Por eso dice, entraré a él. ¿A quién? Al que está ya liberado de sus pecados. A él entraré y cenaré con él, ya comunión, y él conmigo. Por eso sentar a la mesa, el Espíritu Santo y uno. Entonces a la mesa de comunión, sentado. Pues ahí se forma oración. Ahí se forma una vida con comunión, ¿verdad? Juntamente con el Espíritu Santo. Entonces uno ya está con el Dios Emmanuel, Dios con nosotros, sentado a la mesa, ¿verdad? Caminan junto, unido, y realmente el Dios Emmanuel, ¿verdad? Lo lleva, lo salva, lo realmente da fortaleza y pastorea y comporta y orienta y dirige para que uno viva limpiamente, sanamente y santamente, justamente, no cayendo en la tentación del mundo, sino venciendo la tentación del mundo para llevar una vida aceptable, una vida santa y justa, una vida correcta según la voluntad divina del Señor. Por eso se conecta, ¿verdad? Esa vida santa y justa, limpia, con el sellamiento del Espíritu Santo, siendo perdonado de todos los pecados. Si no, no se viene ese resultado, que es la salvación de vida, que se compara como San Lucas 4, verso 28, espiga. Sin hierba, sin brote, ¿cómo va? Se va uno, ¿verdad? Un trigo, grano de trigo llevar Isaac, no se puede. Espiga, ¿verdad? Y espiga. Primero tiene que tener el brote, nacido de, ¿verdad? De grano de trigo. Y luego crece ese brote, que es hierba, ¿verdad? Como espiga. Siendo ya espiga, ya bien crecida y madura y bien verde, y al final pueden llevar muchos frutos. Por eso están hablando, ¿verdad? El tiempo de crecimiento, época de espiga, para llevar al final muy buen frutos. Por eso, primero, ¿verdad? El perdón del pecado es importante, para conexión con el Espíritu Santo y llevar el segundo nivel de la salvación. Por eso hoy, donde leímos, ¿verdad? Importante, Romanos capítulo 10, ¿verdad? Vamos a profundizar el libro Romanos capítulo 10, verso 8. Dice, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó a Cristo, ¿verdad? De los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso hoy en día, ¿verdad? Con este verso uno se queda muy confundido. Entonces usted confiese y se confiese que Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Confiese, entonces usted será salvo. Pues acá dice versículo 10 y 11 también, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, dice. 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es la exigencia de muchos predicadores hoy en día? O muchos pastores, muchos evangelistas. Entonces, invoque el nombre del Señor, usted será salvo. Confiese que Cristo es su Señor. Confiese que Cristo, ¿verdad? Es el que levantó a Cristo de los muertos. Entonces usted va a ser salvo. Aquí no está hablando del perdón del pecado. Primera salvación es el perdón del pecado. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Están hablando del perdón del pecado. El perdón de todos los pecados es primera salvación. Luego viene salvación de vida y después viene salvación del cuerpo. Cuando venga Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Transformado el cuerpo animal carnal terrenal. Inconverso, ¿verdad? Se va a convertir en el cuerpo glorioso, sin pecado, sin hábito pecaminoso, ¿verdad? Se va a perfeccionar el cuerpo como el del cuerpo de Cristo. Pero esa parte donde leímos, ¿verdad? No está hablando, usando del mismo vocabulario de salvación, pero dos tipos de cosas está hablando, ¿verdad? Justicia, el corazón llega a justicia, ¿qué significa? Liberado del pecado, uno puede llegar a ser justificado o con la justicia de Dios, la cual se revela en el Evangelio de Cristo, como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa salvación es el perdón del pecado para todo aquel que cree en él. Judío primeramente, también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Así que por la justicia de Dios, hecha por obra de Cristo, viene esa salvación, perdón del pecado. Por su muerte, ya todo nuestro pecado que él, Cristo, Cordero de Dios, cargó, se cancela en la cruz con su muerte. Por lo cual ahora, por la fe en esa cancelación hecha por la sangre de Cristo, la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo inevitablemente tuvo que dar su vida, morir, por causa de todo nuestro pecado que ya cargó como el Cordero de Dios en su cuerpo. Por eso tuvo que derramar su sangre, tuvo que sacrificar su vida, sí o sí, por la cancelación del pecado de todos nosotros en su cuerpo. Por eso Cristo inevitablemente tuvo que morir, cancelando la paga del pecado del mundo entero con su derramamiento de la sangre una vez para siempre. Esto se llama primer nivel de la salvación, el perdón del pecado. Por este perdón del pecado, por la fe, uno puede llegar a ser hijo de Dios, perdonado, sellado del Espíritu Santo. Luego, siendo justo, llevando la vida cotidiana, ocupa la salvación de esta generación diversa, generación no tan corrompida, una generación tan perdida en la cual vivimos, para no hundirse uno dentro del agua del mar.
el cual simboliza el mundo corrompido y perdido. Cristo caminó sobre la faz del agua del mar. Cristo venció al mundo. Cristo venció sobre toda la tentación del mundo. Pedro intentó caminar sobre la faz del agua del mar, pero se hundió, ¿verdad? Se hundió en el mar. Otro discípulo, quien estaba dentro de la barca, sí fueron salvados del hundimiento en el mar. Por eso ahí, ¿verdad? Están hablando sobre la potestad que tiene la iglesia. En ella, por ella, cada cristiano unido juntamente con la iglesia, vence al mar, vence al mundo, salvado de la corrupción del mundo. Por eso, uno solo como Pedro intentó caminar sobre la faz del agua del mar, se hundió, ¿verdad? Pero todo lo demás, ¿verdad? Juntamente con la barca, unido con Cristo, quien ellos vence al mundo, ¿verdad? Por eso aquí están hablando, usando mismo vocabulario, salvación, pero no está hablando del perdón del pecado, sino salvación en nuestra vida cotidiana para no contaminarnos con cosas del mundo, tentación del mundo y cosas sucias, inmundas del mundo, ¿verdad? Está hablando de nuestra santificación de vida, no solo del corazón de conciencia, sino a nivel de vida. También, Señor, aquí menciona, usando mismo vocabulario, salvación. Por eso aquí podemos distinguir y dividir entre dos sentidos diferentes. Vamos a chequear. Versículo 8. Más que dice cerca de ti, está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Evangelio, ¿verdad? Palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, uno con boca, ¿verdad? Confiesa, Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Esa salvación está más avanzada del perdón del pecado por la fe que Cristo canceló, murió por todo nuestro pecado. Él derramó su sangre para mi salvación, para mi perdón del pecado, una vez para siempre. Por la fe uno llega a ser liberado, perdonado de todos los pecados y ocasiona final, ¿verdad? O causa final que el Espíritu Santo pueda llegar en su corazón abierto, limpio, libre del pecado, ya perdonado. Entonces el Espíritu Santo sella en el corazón de los creyentes en el Evangelio del perdón de todos los pecados. Y luego llevando, ¿verdad? La vida cotidiana, uno confiesa con su boca, ¿verdad? Creyendo, por supuesto, y confiesa con su boca, el Señor Jesucristo es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. Entonces, ¿quién es el que manda? Yo no mando, Jesús manda. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi dueño. Jesucristo es el que me compró con su sangre a mí. Jesucristo es el que me guía. Jesucristo es mi pastor. Jesucristo es mi rey. Jesús es el Señor. Si es Jesús, es el Señor mío, yo no tengo derecho a que haga lo que yo quiera. No se puede. Cristo me manda qué es lo que tenga que hacer. ¿Me explico? Pero uno que reconoce a Jesús, que Jesús es el Señor, uno no puede hacer lo que quiera jamás. Solamente él puede actuar según la voluntad del Señor, su Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Mucha gente hoy en día por boca cree muy bien que es Jesús su Señor, hace lo que quiera. ¿Cómo uno puede ser bien protegido, salvado de la corrupción del mundo con esa actitud, haciendo lo que él quiera, según su deseo, según su pensamiento, no reconociendo a Jesús el Señor? Si uno hace lo que él quiere, ¿quién es el Señor? Él mismo.
Así está mal. Así no será salvado de la corrupción del mundo. Así no será salvado de, ¿verdad?, perdición del mundo. Uno que hace según su pensamiento débil y deseo pecaminoso, uno se hunde en la tentación fácil. Diablo puede estar encima dominándolo, pues. ¿Cuál es el problema? Uno no cree, no confiesa con su boca Jesús es el Señor, así no confiesa. Por eso uno vive según su gusto, según su parecer, según su deseo, según su lógica, no según la palabra de Jesús, el Señor. Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, verso 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así dice. Mas el justo que es por la fe, perdonado de todos los pecados por la fe en la sangre de Cristo, quien pagó por todo nuestro pecado como el Cordero de Dios y vive por la fe. La fe es por el oír, ¿sí o no? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Por eso, uno que es por fe salvo, vive por la fe y para fe también, ¿verdad? Por eso, no hace lo que quiera, sino lo que oye de Dios hace caso. Como oveja, ¿verdad? Oye la voz del pastor. Siendo cristiano, oyendo la voz del Señor Jesucristo, uno vive. Por eso uno vence al mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el mandatario mío? No soy yo, sino Cristo, el Señor. Y él levantó, ¿verdad? El Dios levantó a Cristo de los muertos. Entonces, y Cristo fue resucitado por el Padre Dios, por su poder y autoridad entre todos los muertos. Nadie resucitó, sino solo Jesús, ¿verdad? Así esa autoridad y poder de Cristo mora en nosotros y nos hace pensar, ¿verdad?, en nuestra vida, para que nosotros no seamos contaminados con gente pecadora muerta. Por eso llevamos una vida salvada de la corrupción y podrición y perdición. Por eso, siendo justo quien confiesa, siendo justo quien es perdonado por la fe en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y confiesa que es el Señor. Jesús es el Señor y Dios lo levantó entre todos los muertos, ¿verdad? Y cree esto, a mí me levanta también entre todos los muertos, entre toda tentación, entre toda, ¿verdad?, exigencia del mundo muerto, también me resucita, me hace vivir santamente, limpiamente, justamente. Así uno cree y confiesa, verá ese éxito, ese logro y esa victoria. Esa victoria uno puede lograr a ver. Por eso aquí hablando será salvo, ese será salvo, no están hablando del perdón del pecado. Hay que ser salvo ya perdonado de sus pecados por primer fe. Y está hablando sobre para fe, cómo llegar a esta vida, llevar limpiamente, santamente, justamente. Por eso, con un requisito importante, confesar. ¿Qué confiesa? Yo no soy Señor. Jesús es el Señor. Por eso yo no tengo derecho de hacer lo que yo quiera, sino lo que Él me manda, tengo que hacer. Un día un cristiano estaba viajando largo en los Estados Unidos, ¿verdad? Este cristiano estadounidense y antiguo, hace años, muchos años, 100 años, 150 años atrás. Él viajaba, ¿verdad?, de una provincia a otra provincia, viajando en el tren. Así mucha gente sentada, ¿verdad? Estaba jugando cartas, poniendo poco de dinero, ¿verdad? Estaba jugando. Como que estaba metido entre dos y dos, entre cuatro personas estaba metido, tres personas jugando como carta, ¿verdad? Al final, tres personas lo invita a él, a ese cristiano que está sentado a la par. Entonces ellos, ¿verdad?, señalando con su ojo y mirando a él. ¿Por qué tú no? ¿Por qué usted no juega con nosotros?
Como que exigen tanto tres personas a ese cristiano, ¿verdad? Él al final contestó, yo no tengo mano. ¿Cómo no tiene mano? Yo veo que tiene dos manos usted. Este no es mío, dice. ¿Cómo no es suyo? Este no es su mano. Este es mano de mi Señor Jesús. ¿Cómo? Este dos manos ya está comprado por su sangre. Ese no es mía. Esas dos manos que tengo, la mano de mi Señor Jesús. Esa mano puede trabajar, puede hacer algo según su mandato únicamente. Señor no me manda que juegue carta con ustedes. Por eso yo no puedo usar esta mano. ¿Por qué? Jesús es mi Señor. Él tiene como la suya la mano que tengo aquí. Obviamente él, ¿verdad? No va a participar en este juego de dinero o de carta. Cuando yo estaba allá en Corea, ¿verdad? Ahora ya como misionero estoy fuera de mi país, Corea del Sur, bastante tiempo. Cuando yo estaba pastoreando allá en Corea y muchos jóvenes, ¿verdad? Antes de entrar en cuartel, usted sabe muy bien, ¿verdad? Corea está dividida, Corea del Norte, Corea del Sur. Por esa división, ¿verdad? Siempre cada coreano del sur tiene obligación de 2 años estar dentro del cuartel para cuidar fronteras y costa del mar, porque por ahí se mete mucha espía del Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, muchos jóvenes pasando apenas 18 años o 19, por ahí 20, 21, algo así, esa etapa de este rango de edad, uno entra, está súper preocupado. Apenas ellos terminando su estudio de secundaria, algunos entrando en la universidad, pasando 1 año, 2 años, y está por entrar en cuartel, en militar, donde no hay iglesia, donde no hay pastor, donde no hay ningún cristiano renacido con quien pueden compartir, solito tiene que quedar. Está súper preocupado, ¿verdad? Por eso, y muchos se acercaron a mí preguntando, ¿verdad, pastor? ¿Cómo hago yo? Ahora estoy ya por entrar en cuartel. Tengo que estar ahí separado de mi casa y de la iglesia por 2 años. ¿Cómo mantengo mi vida? ¿Cómo mantengo mi vida sana y santa, justa como cristiano? Siempre la respuesta mía era esto. Hermanos, cuando usted entre en cuartel, confiese con su boca que es, usted es cristiano. Usted tiene, ¿verdad?, a Cristo Jesús como su Señor. Y usted sabe que usted no hace lo que usted quiera, sino el Señor manda a usted lo que debe hacer usted. Entonces ellos, ¿verdad? Sí, ya con esa sujeción, obediencia, entran, ¿verdad? Final en cuartel y ante Dios, con esa sujeción y obediencia ante el Señor, ¿verdad? Tiene, sí, súper muchas tentaciones, ¿verdad? Invitaciones del mundo. Algún soldado superior, ¿verdad? Fumando, invita, ¿quiere un cigarrillo? No, señor, gracias. No, señor. No, gracias, señor, porque yo soy cristiano. Yo tengo mi Señor Jesús. No puedo fumar. Ahí viene, ¿verdad? Algunos se reconocen, ok, yo respeto a usted. Algunos pueden ser, ¿verdad? Por maldad persiguen también, ¿verdad? Pueden pegar y pueden maltratar y insultar, cualquier cosa puede venir, pero uno no se mueve. Cristo es mi Señor. El Señor es Cristo Jesús. Uno que reconoce y confiesa por boca, no se contamina con cosas del mundo. Y cree que, ¿verdad? El Dios quien levantó a Cristo entre todos los muertos. Entonces, a mí también Dios me va, ¿verdad?, a hacer superar sobre toda esa situación del mundo bien muerto. Uno piensa, no se cae en la tentación, no se arrastra por la corriente corrompida del mundo. Por eso aquí usa, ¿verdad?, mismo vocabulario, será salvo, salvación, no está hablando del perdón del pecado. Por eso ahora aquí, ¿verdad? Y leyendo otra vez, versículo 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Serás salvo de qué? Serás salvo del pecado. ¿Está hablando del perdón del pecado? No, nada que ver con el perdón del pecado, esa parte, ¿verdad? Si confesare con tu boca que Jesús es el Señor,
siendo pecador, supongamos, ¿verdad? Uno confesara, sí, sí, Jesús es el Señor. Y creyera en mi boca, yo me creo. Dios le levantó a Cristo de los muertos. Creo que ya Cristo se resucitó. Aquí está el mensaje del perdón del pecado. Está aquí el mensaje de la salvación para perdón de pecados. No, esta parte otro sentido. Otro sentido. Aquí no están hablando perdón del pecado, que es primer nivel de la salvación, sino más bien está hablando segundo nivel de la salvación sobre vida cotidiana, ¿verdad? Enseñando esta parte a los que ya creen en el evangelio del perdón del pecado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso esto se relacionaría más Romanos capítulo 8. Antes, ¿verdad? Cuando yo compartí el libro Romanos capítulo 8, ya compartí esa parte a nivel de la vida cotidiana de cristiano. Romanos capítulo 8, siendo sellado del Espíritu Santo, vivir guiado por el Espíritu Santo. Por eso esa parte, confesión, es Jesús el Señor. Y Dios levantó, ¿verdad? Le levantó a Cristo de los muertos. Esa fe, esa confesión, más bien se relaciona con la vida victoriosa de cristiano, renacido, perdonado de todo lo pecado, por su confesión, por su actual con obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Vemos Romanos capítulo 8. Verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A quién está hablando esta palabra? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están hablando a los que están ya perdonados de sus pecados, ¿verdad? Y los que no andan conforme a la carne. Entonces los que son perdonados de todos los pecados no andan según su carne, como antes cuando eran pecadores, sino conforme al Espíritu, quien es el mandatario, Jesús el Señor. El Espíritu Santo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios el que me manda en mi conciencia, qué es lo que tenga que hacer yo. Pero se está hablando sobre la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo perdonado, renacido, ya santificado por la fe. Pasando un poco, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, siendo justo, renacido, comprado por la sangre de Cristo, no tiene derecho de vivir haciendo lo que quiera. Porque Jesús es el Señor. No es uno mismo el mandatario. Jesús es el mandatario, Jesús es el Señor. Dios le levantó a Cristo de los muertos. Él levanta a nosotros para que no vivamos más como antes, como pecador muerto. Nunca. ¿Verdad? Por eso nosotros aquí necesitamos entender verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nada que ver, ¿verdad? Como heredero de Dios, como hijo de Dios, nada que ver si uno no tiene el Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Pues está hablando esta palabra a los que están ya sellados del Espíritu Santo, escuchando el Evangelio, creyendo en él, sellado ya con el Espíritu Santo. A él habla esta palabra, no a los pecadores. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en vosotros, Cristo, Jesús el Señor, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pecado, naturaleza pecaminosa, hábito pecaminoso. No está hablando de este pecado como deuda, no, sino como hábito pecaminoso aún está en el cuerpo inconverso, cuerpo animal, carnal y terrenal todavía, ¿verdad? Entonces, el hábito pecaminoso mora en el cuerpo todavía. Por eso uno aún todavía tiene instinto de animal y carnal y terrenal todavía. Según su deseo, puede actuar porque el cuerpo está accionando en este todavía, pero está Espíritu Santo en su espíritu, en su conciencia mora acción diferente.
Por eso aquí dice, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11, cuerpo sí está muerto por causa del pecado, hábito pecaminoso, con que el diablo quiere manipular a uno, pero el espíritu por la fe, ya perdonado de todos los pecados, está sellado con el Espíritu Santo. Por eso, por la justicia que tiene, ¿verdad? Justicia de Cristo, de Dios, ¿verdad? Por la fe, uno ya está vivo, dice, 11, ¿cómo resulta? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, está hablando esto, ¿verdad? Romanos capítulo 10, donde recién hoy aprendemos, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? Y si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando vida limpia, sana, santa, no está hablando del perdón del pecado, otra vez yo digo. Por eso esa palabra y Romanos capítulo 8, donde recién leímos, versículo 10 y 11, ahora, ¿verdad? Se relaciona, verso 11 de Romanos 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿verdad? El que vivificó a Cristo, ¿verdad? Resucitándolo de los muertos. También vivificará tu cuerpo mortal por causa del pecado. Pecado hábito, el hábito pecaminoso que mora como naturaleza pecaminosa en la carne de uno, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el hábito pecaminoso, ¿verdad? Naturaleza pecaminosa. Por eso uno puede controlar y dominar la carne pecaminosa llevándola según la voluntad de Dios, venciéndola, dominándola, controlándola, ¿verdad? Pueden llevar una vida limpia, sana, santa, está hablando de eso. Como, ¿verdad? Con poder del Espíritu Santo que mora en uno, lleva su cuerpo para utilizarlo para algo que Dios le manda. Jesús, el Señor. Él me manda que haga. Entonces, acompañado con este cuerpo dominado por la fe, ¿verdad? Uno puede vivir, actúa según la voluntad de Dios. Entonces, automáticamente uno será salvo de la corrupción y perdición y maldad y tentación del mundo. Pues se está hablando de la vida cotidiana. En esto sí se confiesa. Uno confiesa, ¿verdad? Para mantener su vida limpia, sana, santa. No como una condición o requisito para ser perdonado nunca. Otra dimensión está hablando ahí, ¿verdad? Por eso verso 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice, ¿verdad? Por eso no somos deudores de la carne, ¿por qué hacer caso de la carne? Somos deudores de amor de Cristo y Jesús es mi Señor, Jesús es nuestro Señor, hacer caso de la palabra de Cristo, con sujeción total ante su palabra y vivir por la fe, haciendo caso de lo que Dios manda. Eso es la vida cotidiana que debe llevar cada cristiano renacido santo justo ante Dios, ¿verdad? Para llevar una vida para la gloria del Señor, no participando jamás en la cosa sucia y perdida del mundo. Por eso acá Romanos capítulo 10 está hablando, ¿verdad? Un nivel de la salvación diferente al perdón del pecado. Por eso, primer salvación, perdón del pecado, una vez para siempre por la fe, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo nivel de la salvación, ya con vida cotidiana. Eso es lo que se menciona así. Eso capítulo 2, también poquito vamos a investigar, profundizar con la evangelización de apóstol Pedro. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2.
Sí. Hechos capítulo 2, versículo 37. Y leo, Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está hablando primer nivel de la salvación, que es el perdón de los pecados, una vez para siempre por la fe en la sangre del Cristo nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hablan confesión, petición, oración, bautizo, nada. Este bautizo sí se nombra, este bautismo no en agua, sino en el nombre del Señor. Creer plenamente en el nombre de Cristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esto habla. Sí, ¿verdad? Por eso no están hablando bautizo en agua física, sino habla bautizo en el nombre de Cristo, en el Evangelio. Eso significa al final creen en el Evangelio, en el nombre del Señor, ¿verdad? Por la fe. Eso, verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Créase, ¿verdad? Cada uno, crea, ¿verdad? En cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Pues aquí está hablando primer nivel de la salvación, que es el perdón del pecado, y luego, ¿qué resulta? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todo final, ¿verdad? Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios amare. Por eso esa aplicación aplicaría, ¿verdad? Final para todo, a quien Dios llamare. Oyendo el Evangelio por la fe, uno será perdonado para lograr primer nivel de la salvación, para que tenga la vida eterna y sellado con el Espíritu Santo. Está hablando del perdón del pecado, como la salvación, ¿verdad? Como perdón de pecado. Luego viene ya otra dimensión de prédica, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de perversa generación. Pues está hablando otro nivel de salvación, ¿verdad? Sed salvos de esta perversa generación. Sed salvo de qué? Siendo salvo del pecado, perdonado de todos los pecados, siendo santificado, sellado del Espíritu Santo, siendo renacido. ¿Qué pide? Sed salvo de esta perversa generación. Está hablando segunda nivel de la salvación. Comparando con la palabra San Marcos 4, verso 28 como espiga, ¿verdad? Perdón del pecado es hierba, brote, y luego viene espiga, crecimiento y, ¿verdad? Viene fruto. Tercera salvación como rapto de la iglesia, transformación del cuerpo en el cuerpo santo y glorioso de Cristo final, ¿verdad? Por eso, esta salvación que se menciona, verso 40, ¿verdad? Es salvación de la vida, salvación de esta perversa generación del mundo, para no participar en cosa corrompida, perversa del mundo. ¿Cómo? Confesando con su boca, Jesús el Señor. No soy yo el Señor, sino Jesús. Por eso uno hace caso de la palabra de Jesús, viviendo por la fe, con temor y temblanza, uno cumple la salvación diaria, con vida limpia, sana, santa. Como dice el Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 también dice, sí, versículo 12, Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta salvación de la cual menciona ahora Filipenses capítulo 2, verso 12 es salvación de nuestra vida cotidiana.
para no caer en, ¿verdad?, tentación del mundo y cosa perversa del mundo, sino como tal, Pedro dijo, ¿verdad? Capítulo 2 de Hechos, verso 40, sé salvo de perversa generación. Pues está hablando salvación de nuestra vida cotidiana, para no contaminarse uno con cosa inmunda del mundo. Y también algo muy importante, que eso es lo que dice. Segunda, ¿verdad? No, Primera Corintios capítulo 12 dice algo muy importante, vamos a buscar. Primera Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera Corintios capítulo 12, verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Importante ese punto también, ¿verdad? Por tanto os digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama antemano a Jesús. Anatema, ¿verdad? Llama anatema a Jesús. Nunca ocurre, ¿eh? Por el Espíritu Santo que está sellado en uno, nunca diría esto, ¿verdad? Llama a Jesús anatema. Jamás puede ocurrir esto, ¿no? Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso, para que uno llame y confiese por su boca, Jesús es el Señor. ¿Quién tiene que estar aquí dentro del corazón de uno? El Espíritu Santo. Como tal está escrito 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hoy en día, ¿verdad? Por poca para afuera, ¿verdad? Uno dice, Señor, Señor, no vale nada esto. Está hablando, ¿verdad? Una sujeción total, una obediencia total ante Cristo, ante Jesús, como su Señor. ¿Quién puede hacer esa sujeción, obediencia total ante Jesús como su Señor? El que está con el Espíritu Santo internamente. Por eso, por el Espíritu Santo uno puede reconocer a Jesús como el Señor. Y por eso uno lleva una vida, ¿verdad?, sujeta al Señor Jesús. Por eso hace lo que el Señor manda, no hace lo que quiera uno, jamás. Por eso, sin que esté con el Espíritu Santo, no puede reconocer a Jesús como el Señor verdadero. Por eso no tiene resultado bueno nunca. Hoy en día mucha gente con boca dice, ¿verdad?, Jesús es mi Señor, pero vea su vida, desastre, hace lo que quiera. Mentira, él no está con el Espíritu Santo de Dios. Por eso no se cumple la salvación de vida verdaderamente tampoco. Volvemos la conclusión, ¿verdad? Ya Romanos capítulo 10. El libro Romanos capítulo 10, versículo 8. Más, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor por el Espíritu Santo, por eso sin que esté sellado con el Espíritu Santo, sin que sea renacido verdaderamente con el sellamiento del Espíritu Santo, no puede hacer esto verdaderamente. Por boca sí, ¿verdad? Como ligeramente, pero aquí están hablando lo que, ¿verdad? A lo que está sellado con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, uno puede confesar así, ¿verdad? Por eso que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Cristo, Dios le levantó a Cristo, ¿verdad?, de los muertos. Uno si así cree, como Cristo levantó entre muertos, a mí también, Señor, me va a levantar para que no me caiga para nada en la perversa generación y tentación. Como que el Dios resucitó a Cristo de los muertos, a mí me resucitará hasta mi cuerpo mortal con el pecado, hábito pecaminoso, pero Dios me hará vencer el cuerpo pecaminoso, lo llevará, ¿verdad?, final, hacer lo que Dios quiere, porque mi Señor es Jesús. Jesús es mi Señor. Él, ¿verdad?, levanta mi cuerpo para que yo viva limpia y sana, santa, según su voluntad. Por eso uno no se cae en inmundicia del mundo final, ¿verdad?
Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí están hablando del perdón del pecado. Primer salvación, ¿verdad? Como perdón del pecado para obtener la vida eterna, que se compara como hierba, como dice San Marcos 4, verso 28. Pero dice, se cambia el nivel, ¿verdad? Pero para otra dimensión. Con la boca se confiesa para salvación. Con la boca confiesa para salvación. Con la boca que confiesa. Por el Espíritu Santo que mora en uno, confiesa que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos. Así Dios me va a salvar mi vida. Dios me va a llevar, ¿verdad? Como mi Señor me va a llevar según su voluntad divina y santa, para que yo no peque, sino que haga lo que Él me manda. Porque Jesús, el Señor, Dios le levantó de los muertos, así me va a llevar, me va a levantar, me va a cuidar, me va a proteger, para que yo haga lo que es santo ante los ojos de Dios. Por eso uno no se cae en una vida pecaminosa, se queda bien protegido. Así uno y lleva una vida con bendición grande en Dios, ¿verdad? 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Todo aquel que creyere en Cristo, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como su Salvador, siendo perdonado final, no será avergonzado, porque su vida también se lleva según la voluntad y guía del Espíritu Santo. Final, su vida va a ser glorificada también, ¿verdad? 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, buscar, llamar, ¿verdad? Y orar. Es invocar no para cosa de pecadores. Invocar es cosa de justo, sellado del Espíritu Santo, el que reconoce a Cristo como su Señor. A su Señor invoca para que Él ayude a uno que es invocador, ¿verdad? Para llevar una vida diferente que antes y santa, justa, limpia. Por eso acá dice, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, aquí ya está, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, siendo justo, perdonado de todos los pecados, sellado con el Espíritu Santo, uno reconoce Jesús es el Señor y Dios se le levantó de los muertos. En esa condición ya uno invoca al el nombre del Señor. Será salvo. ¿Salvo de qué? De toda la influencia negativa del mundo y Satanás. Y de toda, ¿verdad?, circunstancia tromposa que está confrontando al justo renacido. Por eso invocar no para cosa de pecadores, sino cosa de justo, conocedores de la verdad, sellado del Espíritu Santo, sujeto al Espíritu Santo, y por el Espíritu de Dios uno ya reconoce Jesús el Señor y Dios le levantó de los muertos. Con esa fe uno invoca y final uno logra ver gran éxito de vida en victoria, ¿verdad? En su sobrevivencia. Y lleva una vida gloriosa para la verdad. Gloria del Señor. Y lleva hermoso fruto y testimonio en Cristo. Diferente, ¿eh? Por eso no se han confundido este punto, ¿verdad? Por eso, primer salvación es cuando uno llega a creer por justicia, el perdón del pecado, salvo renacido, más uno confiesa, ¿verdad? Con boca, será salvo. Esta salvación es salvación de vida cotidiana. No está hablando repetidamente del perdón del pecado, ¿verdad? Pero hoy en día muchos pastores predican confundido este punto. Cambiando ¿verdad? Y todos versos así, ¿verdad? Aplica, ¿verdad? Como condición para llegar a ser perdonado, ¿verdad? Exigiendo a uno que invoque el nombre del Señor, así será salvo, perdonado en el pecado. Una trampa tremenda. Mucha gente cree así, confiesa, nunca puede entrar al cielo, porque está aplicando la palabra erróneamente y gravemente, ¿verdad? Equivocada. Ahí viene, ¿verdad? Gran confusión y mortandad espiritual. Hay que cuidar, ¿verdad? Con cada palabra de Dios para que uno
que pueda hablar y predicar y aplicar en su vida, ¿verdad? Exacta y correctamente, tal como Dios dice, con buen discernimiento con el Espíritu Santo de Dios. Sí. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente para que puedan crecer con buen discernimiento y con gran amplitud de conocimiento, para que puedan predicar a mucha alma para rescatar, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy compartimos sobre 12 salvaciones con sentido diferente. Señor, que revele, Señor, a cada nuestro hermano y también hasta nuestros invitados con el estudio bíblico romano para que puedan y recibir la verdad con toda abundancia y exactitud para que puedan llevar una vida con victoria y hermoso, como es hermoso testimonio y fruto en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana vamos a continuar con la enseñanza de la iglesia Seúl, el miércoles a las 7 por Facebook y YouTube. Y el jueves vamos a llevar con, ¿verdad? Charla abierta, pregunta y respuesta para todos. Esta vez, ¿verdad? De la semana pasada tuvimos seminario bíblico. Hay algunos hermanos nuevos que ya son renacidos recientemente, pueden entrar si tienen alguna pregunta. Todos miembros, salvo justo renacido y todo, ¿verdad? Están invitados para esta charla por Zoom. Y espero que nos veamos todos a compartir todo, con tema libre, con buena pregunta y respuesta. Entonces ahí vamos a profundizar con el tema, ¿sí? Con cada tema que se presenta. Y el viernes a las 7 por Facebook y YouTube, siempre también vamos a llevar el estudio bíblico Apocalipsis con el tema hay ciudad, gran ciudad Babilonia, sobre este tema. Vamos a compartir el sábado a las 9:30 a las 11, siempre fiesta celestial y escuela bíblica para todos los niños y padres también, ¿verdad? Estemos bien atentos para seguir aprendiendo. A las 2 de la tarde hay reunión de jóvenes, se avisa en el chat de jóvenes donde se reúnen, ¿verdad? Y el domingo siempre culto presencial a las 11 de la mañana en el local de nuestra iglesia en Uruca. Ahí nos veremos para compartir mucha bendición. Sí, entonces hoy hasta aquí nos vemos y muchos saludos a toda su familia a la par de ustedes. Nos vemos mañana sin falta. Sí, que descanse. Nos vemos. Hasta luego.